el 2023 estrenó una película basada en hechos reales que logró cautivar a todo el público por su trama sentimental y cautivadora. Protagonizada por Anthony Hopkins, One Life es un film que se basa en la historia real del humanitario británico Sir Nicholas Winton, un hombre que logró salvar a 669 niños judíos de la muerte de manos de la Alemania nazi justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez lo recuerdes por aquel video viral donde muchos de esos niños ya adultos acudieron a un programa de televisión para sorprenderlo en vivo. Winton era un corredor de bolsa de Londres de 29 años quien, al visitar Checoslovaquia en 1938, se encontró con familias en Praga que habían huido del ascenso de los nazis en Alemania y Austria. Eran personas pobres, viviendo en malas condiciones, con poca comida, que solo intentaban sobrevivir y evitar su injustificada muerte. Horrorizado por esta situación, Winton, quien solo iba a hacer papeleo, decide intentar hacer algo para salvar a esas personas, o al menos a los niños, quienes eran una prioridad en caso de una invasión nazi. Para esto, necesita la ayuda de su madre, una inmigrante judía alemana, quien logra superar obstáculos burocráticos para recaudar donaciones y buscar familias de acogida para los niños que llegarían a Inglaterra. Nikki? You will not believe what they are asking for. All right, I'm ready. A separate visa application for each child. An individual sponsor. Who must promise to pay for all the child's needs. And a fee of £50. Winton tiene que darse prisa, ya que la única manera de sacar a esos niños es por pequeños grupos a través de trenes. El problema es que en cualquier momento los nazis llegarán a Praga y las fronteras podrían cerrarse. 50 años después, vemos a un Winton mayor, de 79 años, limpiando su oficina. En su limpieza se encuentra sus viejos documentos en donde llevó el registro de todo lo que sucedió en aquel entonces. Se encontraba lleno de fotografías, listas de nombres, fechas, cartas y muchas más cosas. Logramos ver a un Winton triste y decepcionado por no poder haber salvado a todos los niños de sus listas. The children that are crossed out are the ones we found homes for. And the faces that are not crossed out? Well, they were the less fortunate, and it was a lottery, I'm afraid. Winton no sabe qué hacer con esos documentos. Por un lado, le gustaría donarlos al Museo del Holocausto, pero por otro lado, no quiere llamar la atención sobre la difícil situación actual de los refugiados. De alguna manera, esos documentos logran llegar a manos de un equipo de producción televisivo de la BBC, donde dan a conocer al mundo la extraordinaria hazaña sobre un hombre que logró salvar a 669 niños en Praga de la muerte por parte de la Alemania nazi. Here is Vera Diamantova, now Vera Gissing. We found her name on his list, and Vera is here with us tonight. Hello, Vera. Hello. Now, I should tell you that you are, in fact, sitting next to Mr. Nicholas Winton. Hello. La historia por sí sola es extraordinaria y verla plasmada en pantalla de una manera magnífica es algo conmovedor. El film se basó en el libro If It's Not Impossible, The Life of Sir Nicholas Winton, escrito por la hija de Nicholas, Barbara Winton. Ella quería que el papel de su padre fuera interpretado por Anthony Hopkins. El actor leyó el guión y aceptó el papel. Esto fue un gran acierto, ya que Hopkins muestra una actuación sublime y extraordinaria que ha sido aclamada por la crítica. La familia de Winton elogió la actuación de Hopkins. Incluso un superviviente la calificó como un tributo apropiado. Logramos ver a un hombre que, no importa cuántos niños salvó, está siendo perseguido por los niños que casi salvó, y como resultado se ha convertido en alguien diferente de lo que era cuando era joven. It's not a joke. I know. I'm sorry, but I have to go.
One Life es una película superior, llena de tensión y detalle, que representa la corta ventana en la que los rescates fueron difíciles, pero aún posibles. Los nazis invadieron y anexaron parte de Checoslovaquia a finales de 1938 y comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Todo lo que Winton quería lograr, él y sus colegas tuvieron que hacerlo en cuestión de 9 a 10 meses, en circunstancias cada vez más nefastas y difíciles. If I send these children to you, I'm placing their lives in your hands. A very great responsibility. So, in the end, Mr. Vinton, it is a question of trust. Esta era una época en la que cosas como las visas, las cuales se les tenían que aceptar a los niños, eran cuestiones de vida o muerte. La película nos hace sentirlo, de modo que hasta un intercambio aparentemente burócrata, como cuando la imperiosa madre de Winton apela al gobierno por ayuda, tiene un impacto poderoso. Incluso, para la realización del film, se pudo invitar a personas cercanas a este acontecimiento, ya que los extras que componen la recreación de la audiencia del programa son los hijos reales de aquellos que Winton había salvado. Un film que sin lugar a duda se lleva una puntuación de 4 estrellas porque cuenta una historia que necesitaba ser contada y lo hace de una manera impecable, haciéndole justicia a la misión del fallecido Sir Nicholas Winton. That was the end of that. Bloody Hitler, that's all I can say.